Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos de la 977 Social Club. Aquí estamos en otro episodio más de este programita que se llama Mate, Tabaco y Rock, desde este rincón de la provincia de Misiones, Apóstoles. Antes de comenzar con las bandas de hoy, vamos a recordar como siempre nuestras vías de comunicación. WhatsApp 3758-521381, donde pueden dejar sus pedidos de bandas, sus críticas, sus comentarios. Twitch y YouTube, Social Club 977, nuestro sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X, @socialclubok con doble K. Y como a mí me gusta ser reiterativo, les recuerdo como siempre que en YouTube no van a ver los programas con la música y no los van a ver en directo. Pero la producción ha dejado un link que los va a llevar a Spotify, donde van a poder escuchar toda la música que estamos pasando en los sucesivos programas. Hoy vamos a empezar con una banda que se formó en el año 83, más exactamente el 14 de octubre, ahí por Villa Devoto. Originalmente formada por Juanse en voz y guitarra rítmica, Pablo Memi en bajo, Pablo Cano en primera guitarra y Rubén Quiroga en batería. Hablamos de los Ratones Paranoicos. Juanse y Pablo Memi tocaban en la banda La Puñalada Amistosa, un nombre extraño, ¿no? Junto al músico uruguayo Gabriel Carámbula. Pero, bueno, tenían muchos enfrentamientos entre ellos, se separan y es así como en el 83 convocan a Pablo Cano y Rubén Quiroga para crear una nueva banda que es Los Ratones Paranoicos, con una estética muy muy similar a los Rolling Stones. Arrancaron ya directamente con ese sonido, lo cual ya los hizo inmediatamente reconocidos en el ambiente, ¿no? Vamos a escuchar un primer temita que se llama Ya Morí. Bien, ahí escuchamos Ya Morí. Cuenta la leyenda que este tema está dedicado a Los Redondos. No sé si es cierto, pero bueno, ponele parte de las leyendas urbanas de lo que es nuestro rock argentino. Ya sea por la rebeldía propia de Juanse, además de asumirla como personaje también, ¿no? Les costó bastante encontrar un sello que los quisiera contratar. Sin embargo, en 1986 logran lanzar su primer álbum en el sello Umbral, que también tenía a Los Violadores y a B8. Tuvo escasa difusión, aunque incluía temas como Bailando Conmigo y Sucia Estrella, y luego sería relanzado. Si bien obviamente eran considerados como ese grupo que imita a los Rolling Stones, poco a poco fueron logrando una personalidad propia. En Los Chicos Quieren Rock se profundiza este desprendimiento de la copia para instalarse más en un rock más crudo, más simple. Este disco los lanza a la masividad, incluso a llevarlos al lugar de Grupo Revelación en las encuestas. De hecho, en un reportaje de Gloria Guerrero, hecho en junio del 88, se le preguntaba a Juanse por qué a ellos sí se les permitía recrear a los Rolling Stones en un país que se caracteriza por criticar las copias. Juanse dice, y cito: "Lo que pasa es que nosotros no nos manejamos con las réplicas, no nos metimos en un estilo así porque sí, lo asumimos con mucha responsabilidad. Hay mucha gente que siempre dependió de los Stones, la gente se quedó pegada con ese sonido, estaba buscando esa tendencia y la necesita. Yo vengo escuchando a los Stones desde que tenía 6 o 7 años, era lo único a lo que me aferraba. Y lo vemos ahora en la gente que va a vernos, todos con sus remeras con las lenguas, su identificación absoluta, con la necesidad de un rock and roll que sea más real". Su siguiente álbum, Furtivos, se incluían grandes hits como El Rock del Gato, por ejemplo.
o Hasta que llegue el dolor. La presentación de este disco tuvo lugar en el Estadio Obras, nada menos. En 1990 los contrata la compañía Sony Music, con la que aseguraban su permanencia en el show business. Sin embargo, Juan se declaraba que ellos no tenían nada que ver con el rock nacional, no se siente parte de él. Hace rock and roll y es argentino, que es otra cosa. Es así que el título del siguiente LP cobra vigencia: Tómalo o déjalo. Y vamos a cerrar esta partecita, este bloquecito de los Ratones Paranoicos, con otro temita que tuvo gran difusión en su momento, que se llama Vicio. Bien, ahí escuchábamos Vicio. Te comento que en noviembre del 92, Keith Richards visita la Argentina, hace su presentación en el Coca-Cola Rock Festival junto a su banda The Expensive Wainos, y como era lógico, el show fue abierto por los Ratones Paranoicos, con Papo a cargo de la guitarra, ¿no? como músico invitado. En diciembre de ese mismo año, los Ratones son convocados para telonear a los Guns N' Roses en el estadio de River. Aunque aquí ocurre un pequeño accidente, en medio del show Juan se tropieza, cae y se rompe una pierna. Lo retiran en camilla del escenario y bueno, lamentablemente ahí terminó el show. Para su siguiente álbum, hecho en Memphis, grabaron con Mick Taylor, también guitarrista de los Stones, allá por comienzos de los años 70. Y quizás su momento de mayor popularidad lo consiguieron obviamente con la visita de los Rolling Stones a la Argentina en el 95, en febrero del 95. Y telonearon los 5 shows en el estadio de River. Así que bueno, por ahora dejamos por un ratito a los Ratones Paranoicos. Y vamos a encarar otra banda que, obviamente tiene muchas influencias del metal clásico, de su guitarrista, por supuesto, grandes influencias de Yngwie Malmsteen y guitarristas de ese género. Hablamos de Rata Blanca, una banda de hard rock y heavy metal formado en el 85 por el guitarrista Walter Giardino en la zona del Bajo Flores, al sur de la ciudad de Buenos Aires. Considerada como una de las bandas más importantes e influyentes del hard rock y heavy metal en español, aunque durante su carrera también han incorporado riffs que emparentan mucho con la música clásica. Con los años fueron clasificados en distintos subgéneros, sin embargo, ellos mismos se consideran simplemente como un grupo de rock metálico. Si bien hablamos que fue formado en el 85, su lanzamiento a la fama, a la masividad, se da a comienzos de los años 90, destacándose como una de las bandas más populares de todos los tiempos. De hecho, 3 de sus discos han sido incluidos entre los mejores 250 del rock iberoamericano. Su carrera, alcanza su nivel más alto con su segundo disco, Magos, Espadas y Rosas, logrando varias distinciones y que le ha validado el contexto, que le ha validado el comienzo de una larga hegemonía en el contexto internacional, estableciendo firmemente su reputación como banda en vivo. Así que vamos a escuchar uno de los temas quizá más emblemáticos de esta banda, que acá se nota que está bien emparentado con lo que es la música clásica, que es La leyenda del Hada y el Mago. Ahí escuchamos La leyenda del Hada y el Mago a cargo de Rata Blanca. Te cuento que muchos de sus temas han logrado un alcance de popularidad hasta entonces impensados para el hard rock. Ostentan durante su trayectoria 12 discos de oro, 10 de platino y 3 doble platino, haciéndolos la banda del género más exitosa de la Argentina, como así también una de las más reconocidas internacionalmente.
La química de esta banda obviamente se basa en el virtuosismo de Walter Giardino en la guitarra y la terrible voz que tiene Adrián Barilari. Desde sus comienzos la banda sufrió varios cambios en su formación, siendo Giardino el único miembro original que permanece hasta hoy. Su formación actual está compuesta por el mismo Giardino en guitarra, Adrián Barilari en voz, Alan Fritzler en batería, Danilo Moyen en teclados y Juan Pablo Mazanizo en bajo. Y bueno, nos vamos a la pausa, que ya estamos ahí bien cerquita, con otro temita más de Rata Blanca. Aún estás en mis sueños. ¡Wow! Bueno, aquí continuamos con el segundo bloque, después de la pausa de esto que es Mate, Tabaco y Rock. Como siempre, les recuerdo nuestras vías de comunicación, 3758-521381, nuestro WhatsApp. Twitch y YouTube Social Club 977, nuestro sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X, @socialclub OK con doble K. Vamos a pasar ahora a una banda, si se quiere, ya se convirtió casi en leyenda, ¿no? Tanto por su poder de convocatoria como por su discografía, que tiene una coherencia bien sólida y que fue evolucionando hasta convertirse en algo más personal. Hablamos de una banda formada a fines del año 88 en Ciudad Jardín, en Palomar, zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Los Piojos, ¿sí? Formada por el vocalista, guitarrista, armonicista y letrista Andrés Ciro Martínez, los guitarristas Daniel Fernández y Juan Manuel Gijena Ábalos, los bateristas Sebastián Cardero y Daniel Huira, el percusionista Facundo Farías Gómez, los tecladistas Miguel de Ipola y Juan Emilio Cucciarelli y la bajista Luciana Valdés. La formación original de la banda estaba encabezada por el mismo Ciro Martínez, Gustavo Kupinski, Daniel Fernández y Miguel Ángel Rodríguez y Daniel Huira, con distintas incorporaciones y alejamientos que sucedieron durante su desarrollo, ¿no? Como ser, por ejemplo, Sebastián Cordero, Pablo Guerra, Facundo Farías Gómez, Miguel de Ipola. De todos los grupos surgidos a comienzos de los 90, Los Piojos se eligió como una de las más populares, como te decía al principio, ¿no? Vamos a escuchar un temita de esos que te hacen bailar, aunque no quieras, por lo menos te hacen mover los pies. Yo no puedo bailar, pero ni siquiera el himno, pero escuchando esto, sí, te hace mover los pies, aunque vos no quieras, como Alí. Bueno, ahí escuchábamos Como Alí, al cargo de Los Piojos. La banda publica su primer álbum de estudio en el año 92, Chac to Chac, que incluye los hits Tan Solo y Gira Gira, que se convierten inmediatamente en insignias de la banda. Su segundo álbum, Ay Ay Ay, del año 94, continúa elevando su popularidad. Su consagración definitiva se dio con Tercer Arco del 96, que tuvo su punto comercial más alto con los sencillos El Farolito y Verano del 92. Y su aclamación por la crítica, siendo incluido en la lista de los 100 mejores álbumes del rock argentino según la revista Rolling Stone. A partir de ahí comienzan a incorporar elementos de candombe, murga, tango en los siguientes proyectos: Azul del año 98 y Verde Paisaje del Infierno del año 2000. Retoman el éxito comercial con sus dos últimos álbumes, Máquina de Sangre de 2003 y Civilización de 2007, alcanzando ahí su cúspide de convocatoria en recitales, y acaban lamentablemente separándose, por lo menos por un tiempo, hasta hace muy poquito, ¿no? Hasta el año pasado, en mayo de 2009, con un espectáculo en el estadio de River Plate ante 65.000 personas.
como te comentaba recién, en 2024, después de 15 años de su separación, anuncian su regreso con 7 espectáculos que tuvieron lugar entre diciembre de 2024 y enero de 2025 en el Estadio de La Plata. Así que bueno, vamos a ir cerrando este capítulo de Los Piojos con un tema que tiene una letra muy muy particular que a mí me gusta muchísimo, que se llama Bicho de Ciudad. Bueno, ahí escuchábamos Bicho de Ciudad a cargo de Los Piojos y los vamos dejando por un ratito. Y nos vamos a meter en una banda también de hard rock y heavy metal, fundada en Buenos Aires en 1980, considerada como uno de los principales grupos en hacer hard rock en idioma español y uno de los grupos que más desafiaron los cánones sociales impuestos por la dictadura en Argentina. Recordad que en el 80 todavía vivíamos en esa época oscura, ¿no? Estamos hablando ni más ni menos que de Riff, ¿sí? Su fundador Papo, Norberto Napolitano, el querido Papo, de quien ya hemos hablado unas cuantas veces a lo largo de esta serie de programas. A fines de los 70 viaja a Inglaterra, se encuentra con Michel Peyronel, quien sería futuro baterista de Riff, y toma contacto con lo que es el punk rock en sus orígenes, o sea, en Inglaterra, ¿no? Y con la nueva ola del heavy metal británico. Cuando regresan, se forma Riff adoptando una estética bastante agresiva para lo que era la Argentina de la época, ¿no? Con ropas de cuero, tachas, todo basado en la estética de los grupos del punk y del metal en Gran Bretaña. Y una música bastante más pesada, más rápida que en el anterior proyecto Papos Blues. Y en efecto, el último recital del reconocido Papos Blues fue el primero de Riff, que se llamó Adiós Papos Blues, bienvenido Riff, en 1980. En cuanto a las letras, además de usar temáticas relacionadas con los autos, las mujeres y la vida en la carretera, Peyronel, el baterista, incorporaba letras basadas en escenarios post-apocalípticos, ciencia ficción y cyberpunk, lo cual, sumado a lo que era la estética de la banda, le daba un estilo muy similar al vestuario general de la película Mad Max 2 del año 1981. A comienzos de los 80 y cuando aún la dictadura gobernaba sobre Argentina, ya estaban consolidados como uno de los números principales del rock argentino, apareciendo en el Estadio Obras y en varios festivales importantes. Además, la aparición de Riff había resultado revolucionaria, siendo pioneros en el uso de videoclips musicales, algo nunca antes visto en la música argentina y que sacaba ventaja de su estética metálica y de cuero negro. Vamos a escuchar un primer temita que se llama La Espada Sagrada. Bueno, ahí escuchamos La Espada Sagrada a cargo de Riff. Se disuelve la banda a fines del 83, dado los escándalos que se producían en los recitales, donde había heridos, sillas revoleadas y demás objetos, ¿no? De todas maneras, la banda se va reuniendo de manera intermitente a lo largo de 20 años casi, ¿no? Siempre como proyecto paralelo de Papo, que alternaba presentaciones con Papos Blues, aunque ya Riff era una banda de culto. Se presentaron en teatros, estadios, festivales, lanzaron discos de estudio y lamentablemente la banda se disuelve después de su último recital en Cosquín Rock tras la muerte en un accidente de Papo. Así que bueno, te dejo con un último tema
El lunes que viene seguiremos hablando de todas estas cosas, estas historias de nuestro rock argentino. Si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes a las 20, como siempre, en esto que es Mate, Tabaco y Rock. Y te dejo a cargo de Riff con Mundo Nuevo.